del autor al lector. Y en el medio hay decenas de oficios, correctores, diseñadores, gráficos, papeleros, editores, por supuesto, libreros. Y en ese sentido tengo el privilegio de articular, coordinar con los autores y conocerlos. Generalmente son personas sensibles, inteligentes, inquietas, y preferentemente lo que buscamos es que sean buenas personas en nuestra editorial, y en este caso se confirma. Hernán es un joven dirigente sindical que su trayectoria da prueba de su sensibilidad y compromiso, con lo cual para mí es un honor haberte publicado, Hernán. Yo sé que muchos de los que están acá lo conocen, pero mi obligación es leer en la solapa, los textos solapados que se llaman. Voy a leer parte del currículum de Hernán en este momento. Hernán Doval es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, presidente de la Obra Social del mismo gremio, presidente de la Mutual de Trabajadores Municipales de Avellaneda, secretario político de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, secretario general de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina. Sí, un aplauso. Fue concejal del partido de Avellaneda, integrado como presidente del bloque del Frente para la Victoria en 2 periodos. Diputado de la provincia de Buenos Aires por el Frente de la Victoria del 2013 al 2017. Es autor de la Ley 14.656 de Relaciones Laborales y Negociaciones Colectivas de los Trabajadores Municipales de la provincia. En el 2017 fue invitado por la Internacional de Servicios Públicos a exponer en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, en el marco de la Asamblea Anual sobre los avances en materia de derechos laborales de la Ley 14.656, y tengo entendido que fue un modelo que se tomó a nivel mundial de esta ley como para llevarla a otros países. Así que este es otro orgullo argentino. Tenemos a Maradona, tenemos al Papa, y lo tenemos Hernán Doval también. Ha publicado, entre otros, El acontecer neoliberal en el 2001, No te hagas historia en el 2007, de la estrategia electoral local en el 2014, en fin, un montón de libros. Este es el primero que publica con la editorial Cicus. Y además tiene tiempo para atender a su familia. Acá está Jimena, su esposa, y Juanita, que está ahí en segunda fila. Un aplauso para la familia. Y antes de pasarle la palabra a los que integran la mesa, simplemente quería hacer una reflexión como ciudadano y como hombre de la cultura. Hace más de 40 años que yo estoy en esto, en la gráfica y en la editorial, y para mí es una enorme alegría, como hombre que peina canas, que acá veo unos cuantos, que haya jóvenes que puedan tomar la posta en esta construcción que es la patria, que es la nación, y que tengan el empeño de estudiar, investigar, trabajar como para tener una comunidad más justa, libre y soberana, diría yo. Es importantísimo que los trabajadores puedan plantarse ante la comunidad nacional y dar su palabra, decir
cuál es el sueño de este segmento tan importante de la sociedad, que es el sector del trabajo. Acá estamos en la sociedad rural. Está el coloquio de ideas, está la asociación de bancos, está la AEA. Cada vez que hay un acontecimiento político en la Argentina, se expiden, dicen, patalean, tienen la arrogancia muchas veces de decir que la justicia social es una aberración y tantas otras barbaridades que estamos escuchando en este momento. Y yo, como un ciudadano más, y como hombre de la cultura y del movimiento nacional, le pido al sector del trabajo que se plante, que hable en primera persona. Nosotros tenemos que retomar las viejas tradiciones del sindicalismo que nos vienen de la mano del anarquismo, del socialismo, del comunismo y del peronismo, como para poder hablar y decir qué es lo que soñamos para una patria y para una región como la nuestra, que es América Latina. Tenemos el ejemplo de las declaraciones de Huerta Grande, tenemos el ejemplo de los 26 puntos de Ubaldini, de tantos otros. Yo soy muy amigo de muchos compañeros sindicalistas y he hablado con Hernán de cómo puede ser que hoy por hoy, que la tecnología lo permite, el sector del trabajo no tenga una radio diariamente para decir su palabra, que no tenga un diario, que no tenga un canal de televisión. Tendríamos que tenerlo como para escuchar día a día lo que piensan los trabajadores de la fuga de capitales, del contrabando, de qué hacemos con el litio, de qué hacemos con vaca muerta, qué pasa con la deuda externa. Esa es la palabra que necesitamos de parte de los trabajadores. Y yo entiendo que esta es parte de lo que todo el mundo dice que es la batalla cultural, y tenemos que plantarnos con orgullo, con tranquilidad, diciendo lo que necesitamos y no salir al contragolpe, que cada vez que hay un paro, el enemigo de la patria sale a decir que, bueno, otra vez se pierde un día de trabajo, hay que hacer que el que quiera trabajar que vaya, bueno, y salen a relucir todo tipo de epítetos y todo tipo de infamia respecto de los sindicalistas y el sector de los trabajadores. Y eso es una respuesta de contragolpe que, por supuesto, Plaini y todos los compañeros salen a contestar, pero esto tendría que ser todos los días, así como ellos siembran resentimiento, xenofobia, rencor y odio. Nosotros tendríamos que estar sembrando amor, solidaridad y cooperación, como es el espíritu de la clase trabajadora. Simplemente esto quería decirles, y estoy orgulloso de estar con un compañero que entiende de estas cosas y que se pone a escribir y a pensar como tantos otros, y en buena hora que esto ocurra en la Feria del Libro de Buenos Aires. Así que estoy muy contento. Hola. Bueno, los presento. Gracias por venir, gracias por estar acá, a esta hora, tan lejos de nosotros los municipales, estamos en todos lados menos en Capital. Y Dios atiende en Capital, dice. Bueno, pero en todos lados estamos. Y te quiero pedir disculpas también a las compañeras y los compañeros que están afuera, que no han podido ingresar. Y bueno, la idea era que algunos compañeros puedan brevemente dar una reseña. Me interesaba que esté Brenda Morales, secretaria general de nuestro sindicato en Bariloche, que vienen atravesando un momento muy difícil, con una persecución del intendente sobre el sindicato,
que el día de ayer tuvimos una victoria muy importante, seguramente lo va a decir. Está nuestro compañero, el gringo Daniele, que no sabemos cómo está llegando porque tuvo una asamblea en Córdoba y supuestamente estaba viniendo, así que lo estamos esperando, que también iba a ser parte de la mesa. Compañero Antonio Randner, el secretario general de Rosario también, que también hoy estuvo con una gran asamblea, venimos con conflictividad en casi todos los lugares. Y también el secretario general de nuestra FESIMUGO, nuestra federación en la provincia de Buenos Aires, mi amigo Rubén García. Así que yo le voy a dar 5... ¿Cómo estamos? Es hasta y media, ¿no? Que tenemos 5 minutitos cada uno. Le damos, arrancamos, Anthony. 2 minutos, dice. Viene de hablar en una asamblea, está cansado. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La verdad que es un gusto acompañar a Hernán en esta presentación. Creo que muchas veces no valoramos los trabajadores, lo que significa poner en sus manos herramientas que pueden ayudar a defenderse. Muchas veces lo vemos como un acto protocolar, un acto más, pero en realidad lo que se está poniendo en manos de los trabajadores con estas publicaciones, como fue lo del convenio colectivo, se le está poniendo una herramienta a los trabajadores para poder defenderse de los ataques de los intendentes. Hoy hablábamos ahí afuera con algunos compañeros que hacía días que no nos vemos y decíamos que qué tristeza que siente uno cuando ve que el intendente tiene atrás en el escritorio el cuadro de Perón y de Eva Perón, y cuando uno le va a hablar de un aumento de sueldo dice cambiaron los tiempos. Ustedes no se dan cuenta que la cosa cambió, no nos dejaron nada, nos robaron un PBI, son los Cuca, los Mandril y todo. Y son compañeros nuestros, son compañeros que nosotros mismos hemos ayudado a que lleguen a ocupar el cargo de intendente en algunas localidades. Entonces esto nos tiene que dejar una enseñanza. Los únicos que defienden a los trabajadores son los trabajadores. Nosotros lo vemos, a veces pasan 4 años de una gestión, entonces uno tiene un intendente amigo y se cree que lo va a tener de por vida, va a ser amigo toda la vida, que nunca va a pasar nada. Después pierde una elección y el que viene te dice, ¿por qué no se lo pediste al que se fue? Y el otro que viene, ¿por qué no se lo pediste al anterior? Entonces, compañeros, creo que nosotros tenemos que, y este es el marco, la Confederación de Trabajadores Municipales, para intercambiar esa herramienta, para debatir, para discutir, para ver cómo salió adelante el compañero, cómo se logró el fallo que se logró cuando quisieron atacar a los trabajadores por defender sus derechos, cuando hoy todo el mundo desconfía de los dirigentes, de la justicia, de los políticos, de todo. Nos vemos y por ahí decimos, no sé si será así o no será así, pero tenemos que tener también ese diálogo entre nosotros para ver cómo salimos adelante y cómo sacamos adelante todo esto. Ni hablar de que los sueldos le ganan, la inflación quedó atrás de los sueldos, que el país crece, que el consumo crece. Luego, cuando uno mira el bolsillo, lo único que no crece es el sueldo. Lo demás, todo lo que vemos, a todo le va bien, menos al sueldo de un trabajador. Y esta debe ser nuestra preocupación. Y como modelo político, porque el sueldo, el salario, el poder adquisitivo para nosotros no es meramente un sustento. El salario para nosotros significa poder adquisitivo, el poder adquisitivo significa consumo, y el consumo producción, y la producción más trabajo. Y ese es el círculo virtuoso. Generar trabajo, poder participar de las necesidades de la sociedad, poder comprar y poder articular una economía que nos sirva a todos. Hoy, desgraciadamente, la economía sirve a la macroeconomía y a algunos sectores que nunca tienen problemas. Le ha ido bien
radicales, le ha ido bien por los peronistas, le ha ido bien por todos. Pero lo que nosotros siempre escuchamos, que hay que pasar el invierno, lo digo porque tengo años y he escuchado varias de esas eslogans. Hay que pasar el invierno, hay que ajustarse el cinturón, ya vienen las luces, los brotes verdes, allá está la luz del túnel, muchachos, y nosotros seguimos así. Por eso quiero referenciar la palabra del compañero que inició la charla, que me precedió en la palabra. Tenemos que tomar conciencia de defender lo que tenemos, agruparnos, organizarnos, juntarnos, dejar de lado las caras si nos gusta o no nos gusta el vecino o aquel, o tal vez aquel una vez no adhirió un paro cuando yo lo convoqué, y empezar a juntarse, y es la única forma que vamos a sacar este país adelante. Así que, Hernán, te agradezco a los trabajadores y muchísimas Primero que nada, compañeros y compañeras, a la CTM le queremos agradecer todo el acompañamiento que nos hizo en nuestro sindicato, pese a todas estas acciones en contra de los trabajadores, que este intendente que se dice peronista y que cuando llegó al sillón se olvidó de los trabajadores y trabajadoras. Fue gracias también a los compañeros acá en la CTM, a la asesoría letrada que trabajó junto con nuestro asesor letrado, guiándonos, acompañándonos, que pudimos sacar adelante ese fallo, ¿no es cierto? Y creo que eso es lo más importante, ¿no es cierto? Que cada sindicato en diferentes lugares del país, por más lejano que sea, se sienta acompañado por una central de trabajadores municipales, compañeros y compañeras. Así que, más que contar todo, empezar que pasamos lo mal que la pasamos con todas las actitudes del intendente, el mensaje desde Bariloche, primero es de agradecimiento, segundo de unidad, fuerza y fortaleza, y sé que este libro va a ser muy importante para todos nosotros porque es una herramienta no solamente de reconocimiento, sino también una herramienta política, ¿no es cierto?, para mejorar lo que es el salario del trabajador y la trabajadora municipal, y también los servicios, porque somos parte nosotros como trabajadores del mejoramiento del desarrollo de nuestras comunidades, y también el acceso a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Así que muchísimas gracias, compañeros. Bueno, compañeras, compañeros, agradecerles nuevamente la presencia, ya lo dijo Hernán. Creo que nos conocemos todos, sabemos de dónde venimos y sabemos dónde vamos. Lo que decía recién Brenda es importante, porque ustedes conocen lo que significa la política manejando jueces. Ustedes saben que muchos jueces son permeables al poder municipal, provincial y en muchos casos nacional. Entonces, los trabajadores municipales, nuestros compañeros, se sienten indefensos. Por eso, Brenda, te quiero felicitar. Porque nunca aflojaste. Porque siempre estuviste a la altura de las circunstancias. Así que una pelea dura allá en Bariloche siempre te va a acompañar la CTM. Porque la CTM nació del reclamo de los que menos tenían, que eran los trabajadores municipales argentinos. Pero quiero referirme, para ser breve, porque yo lo quiero escuchar a Hernán, lo veo todos los días, pero lo quiero escuchar. Hay tiempo. Yo recuerdo que un día me trajeron un joven que entraba en la municipalidad, en el sector de cultura. Me lo trajeron y ese joven vino con un concejal del peronismo. Ese joven hacía muchas preguntas, situaciones, era nuevo en la municipalidad. Y creo que duró como 3 horas ese día.
No, para nada. No te hagas problema que sé lo que tengo que decir. Tiene miedo. Y a partir de ahí tuve el honor de prologar su primer libro, El acontecer neoliberal, 2001. De ahí sabía lo que iba a suceder con Hernando Báez. Sabía quien les habla que él vino a transformar una situación en las primeras letras de ese libro cargado de ideología. Venía a cambiar las relaciones entre el poder y los trabajadores municipales. A partir de ahí fue creciendo, creció mucho más de lo que él creía que podía crecer. Peleó en el Consejo Deliberante, una lucha que allá por el año 2005 fue candidato a concejal, en aquel momento en la pelea a lo que se llamó dualdismo-kirchnerismo, nosotros del lado de Néstor Kirchner, porque veíamos en Kirchner algo distinto al tratamiento de los trabajadores municipales, los reconocía, siguió creciendo, fue presidente de la Mutual, secretario de la Juventud, no voy a decir más nada, secretario de la Juventud. Y después veíamos que tenía un valor que no había que enfrascarlo en esa secretaría. Les voy a contar una pequeña anécdota. Un día cuando yo, que creo en el trabajamiento generacional, estoy totalmente de acuerdo que los jóvenes tienen que aprender y conducir, porque son otros tiempos, otros modelos. Lo llamo allá en el 2012 porque habíamos creado la federación, la confederación, la Contran. Él me acompañó siempre. Entonces le digo, Hernán, quiero hablar con vos. 2012. Yo ya me quería, creo que era mi tiempo en irme del sindicato. Porque necesitábamos más tiempo para los trabajadores municipales de la provincia y a nivel nacional. Y lo llamo. Y le digo, mira, Hernán, ya estás instalado, te reconoce la gente, juntaste un montón de pibes, vas a las asambleas, peleás por los laburantes. Yo creo, y me dice, pará, a ver si te estoy entendiendo. Llego a la noche, tengo la comida caliente, me levanto a la mañana, tengo la ropa lavada. ¿Por qué papá me quiere echar de casa? Digo, no, papá quiere que te hagas cargo de la casa. Y ahí está el gesto de humildad. No, todavía me falta. Y fue mi adjunto, 4 años. En el 2016 dije, vení Hernán, papá se jubila, hacete cargo de la casa, porque ya no podemos más. Y ahí demostró, primero la humildad, la lealtad, no solamente hacia la conducción del sindicato, sino hacia los trabajadores. Nada es casual, compañeros. Nada es casual cuando uno llega a un eje de poder y no traiciona, si es un trabajador. Yo recuerdo que cuando llegó a diputado, algún intendente le dijo, escúchame, si vas por la derogación de la ley 11757 que había salido en el neoliberalismo de la mano del peronismo nacional y provincial, no vas a poder renovar. ¿Y saben qué dijo? Yo vine para eso, para derogar ese estatuto, para devolverle la dignidad a los trabajadores, y cumplió. Duró 4 años nada más. Por eso estoy muy orgulloso. Y siempre que hablo de él me emociono. Así que, gracias. Bueno, ahora le vamos a escuchar a Hernán, pero vamos a cortar un poquito este momento de emoción con las palabras del Cholo García. Y qué lindo, qué bueno, qué sano desde el punto de vista de lo que es la construcción, que se haya podido dar este traspasamiento generacional al cual hacía referencia García,
y que se haya hecho naturalmente, de los sabios, de los mayores, a los jóvenes, y que haya ocurrido de esta forma, y que le haya pasado el bastón de Marical, que tanto se habla, con naturalidad, a un hombre que, así como lo vemos, claramente no es un idiota. Ustedes saben que Hernán es un animal político. Recién leímos su currículum y tiene una trayectoria como sindicalista, pero también como político y como estudioso y como investigador, y escribe. Y esto quiere decir que es un hombre que se preocupa por su comunidad, que se preocupa por la res pública, la cosa pública. Y eso era muy bien visto en Grecia, donde se dice que nació la democracia moderna, y era valorado. Y la política, como dice el Papa Francisco, es de las actividades más honorables y más valiosas que puede llevar adelante un ser humano, una persona, porque la política es cuidar al otro, es preocuparse por el otro. Y el que no lo hace, decían los griegos, era un idiota. En el idioma griego, la palabra que significaba al que no le interesaba la política era el idiota. Y era el tipo que dice, no, yo me arreglo solo, yo con mi trabajo, a mí nadie me da nada. Todas cosas que estamos escuchando hoy. Y que vemos como el mundo, no la Argentina nada más, el mundo está gobernado por idiotas, tipos que dicen claramente, no, yo quiero llegar al gobierno para destruir el Estado, para romperlo por dentro, una locura. Y los griegos decían que el idiota era un tipo peligroso, porque no se ocupaba de los demás, y que había que tener mucho cuidado con esos que decían, yo en política no me meto. Por suerte, acá tenemos a un muchacho que se metió en política hasta acá, hasta la coronilla, y que ahora lo vamos a escuchar. Bueno, el término era idioma. En Grecia a la político se lo llamaba idioma, que después derivó mucho después en idiota. Ayer había no solo el apolítico, Yo ayer a la noche estábamos haciendo zapping en mi casa y de repente quedamos en tele. Vi un montón de idiotas, estaban con el champán preparado, abajo de la mesa, ficha limpia. O sea que Cristina, primero la discusión era, no es una ley para Cristina, es para cualquiera, por la República. Después de que se rechazó el Zócalo era, Cristina no puede ser candidata. Pero ¿en qué quedaron? Bueno, vi un par de idiotas. A veces, viste que Perón decía que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y a veces hay que tener cuidado de eso, de no volver del ridículo. Me acordé ahora que vos decías lo del idioma. Pero bueno, yo quiero terminar con esta parte de la presentación individualista. Lo único que voy a decir, también está mi mamá, mi papá acá. Quiero agradecerle. Quiero agradecerle a mi papá que me hizo peronista desde chiquito, públicamente. Y terminar con la parte de la presentación, digamos, que habla de mi persona. El libro no tenía esa intención. El libro se pensó en base a un reclamo colectivo, que es el de los trabajadores y las trabajadoras municipales de todo el país. El libro se pensó como una herramienta que nuestras compañeras, que nuestros compañeros puedan explicar, puedan sistematizar, puedan estudiar por qué es necesaria una negociación colectiva a nivel nacional. Que nuestras compañeras, nuestros compañeros tengan el argumento para defender la necesidad de una negociación colectiva a nivel nacional. Y que también tengan el argumento de que no es nada más una cuestión para las trabajadoras y los trabajadores municipales. Bien lo decía Brenda recién, nosotros formamos parte de una sociedad.
somos servidores públicos. Se vio, el que me escuchó va a empezar a escuchar todas las frases repetidas, pero bueno, vivimos de esto. Se demostró en la pandemia, se demuestra, yo estuve hace poco en Bahía Blanca con las trabajadoras y los trabajadores municipales bahienses, se demuestra cada vez que hay una cuestión de emergencia, la importancia que tiene el servicio público que prestamos las trabajadoras y los trabajadores municipales. En la pandemia, fundamental, esta sociedad se aisló y se pudo aislar gracias a nosotros. Porque esta sociedad se pudo aislar porque había trabajadores municipales que levantaban la basura, trabajadores municipales que atendían en las unidades sanitarias, en los hospitales, que ordenaban el tránsito para que circulen nada más que los esenciales, para trabajadores municipales que enterraban a nuestros muertos también en el cementerio. Miren la importancia que tiene, de la cuna hasta el cajón, dice la canción del más grande de Avellaneda, que es independiente, dice de la cuna hasta el cajón, y los municipales estamos de la cuna hasta el cajón. Hay personas que nacen en una maternidad municipal y en el interior del país con más fuerza. Nacen en una maternidad municipal, van a un jardín municipal. Muchas personas no tienen trabajo, tienen la ayuda de la municipalidad y un municipal es el que nos termina tirando la tierra sobre nosotros. Bueno, miren la importancia que tienen los trabajadores municipales. Yo siempre ponía el ejemplo, no sé si están los compañeros del Chaco acá, si no, nosotros en el Chaco profundo, en la puerta del impenetrable, el contacto que tiene con el Estado, el ciudadano, es con un municipal. En los pueblos de frontera, un trabajador municipal levanta la bandera toda la mañana y hace soberanía. Y así en cada uno de los puntos del país. Miren la importancia que tenemos las trabajadoras y los trabajadores municipales. Y en la pandemia se puso arriba de la mesa. Nosotros necesitamos torcer el círculo vicioso en el que vivimos. Los trabajadores municipales y las sociedades locales. Un trabajo municipal precarizado en la mayoría de los casos, donde avanza el monotributo y la precarización, donde avanzan los salarios de miseria en muchas partes del país. Tenemos que romper ese círculo, porque ese círculo genera servicios públicos de mala calidad y malas gestiones de los gobiernos locales. Y eso también desprestigia nuestra política, nuestra democracia. Nosotros, incluso las ciudades tienen un montón de desigualdades geográficas, económicas, sociales. Hay sociedades y ciudades que son más ricas y otras que son más pobres. Y en la que tiene más recursos, el recolector de basura pasa todos los días, de residuos sólidos. Y en la que tiene menos recursos pasa cada 2 o cada 3. Y eso lo que genera es una diferenciación de servicio público. ¿Por qué hay ciudadanos argentinos que tienen un servicio público local de mayor calidad que otros? El Estado Nacional también es el que tiene que igualar eso. Y el servicio público local, el trabajo municipal, puede ser también una herramienta de igualación y de justicia social en las desigualdades que tienen nuestras sociedades. Por eso nosotros planteamos una negociación colectiva nacional en donde el Estado Nacional subsidie a los distintos municipios, igualando y generando una justicia social en la prestación de servicios públicos de calidad. Eso va a mejorar la gestión de los gobiernos locales y va a mejorar el servicio público que brindamos las trabajadoras y los trabajadores municipales a todos los ciudadanos. Eso además tiene que tener una reglamentación sobre el trabajo municipal. Tiene que tener financiamiento a los municipios, pero también el reclamo y la obligación de un trabajo municipal decente, en donde se valore la carrera municipal, en donde pueda existir un piso salarial nacional, para que no haya trabajadoras y trabajadores municipales que cobran miseria, como hoy pasa en un montón de rincones en nuestro país. Tenemos que caminar hacia eso. A grandes rasgos, tenemos que volver ese círculo vicioso en un círculo virtuoso, en donde el trabajo municipal tenga derecho, tenga dignidad
esa dignidad pueda generar también servicios públicos de calidad para el vecino, sea un factor de justicia social y eso tenga una mejor gestión de gobiernos locales. Ese financiamiento, hoy vieron cómo es. Hoy es con la nuestra, porque yo tengo que poner plata acá, a estos vagos, ¿no? En la pandemia nadie nos decía vago, a los municipales. En la pandemia todo el mundo nos llamaba, ¿no? O sea, en la pandemia no nos decía vago nadie. Ahora, bueno, volvió esta tendencia, ¿no? Derechista. Los recursos que ponga el Estado Nacional en los municipios para salario municipal no van a ir ni a compra de dólares, ni a criptomoneda, eso lo tenemos claro. Va a ir a comida, va a ir a la zapatilla blanca para que los hijos de los trabajadores y las trabajadoras empiecen el colegio, va a ir al consumo interno, generando también un círculo virtuoso en ese sentido. Esa es nuestra propuesta. Tener una negociación colectiva nacional en donde los trabajadores puedan sentarse de igual a igual y podamos tener también en el servicio público local un mecanismo de distribución de riqueza. No tengo duda, lo veo a Federico Dávila, gracias Fede por venir. No tengo dudas que quizás en este gobierno nos va a ser un poco difícil conquistar esta paritaria nacional, esta negociación colectiva nacional. Pero también estoy seguro que vamos a volver. En algún momento, más temprano que tarde, creo que vamos a volver. Creo que vamos a volver y vamos a tener que buscar nuevos mecanismos de distribución del ingreso. Nuevos mecanismos de la distribución de la riqueza, porque los que ya usamos tuvieron una reacción de la derecha. Tienen un discurso de la derecha, ¿no? La derecha trabajó discursivamente, que los planes, que los planeros, que... Bueno, vamos a tener que tener nuevos mecanismos de distribución de la riqueza. El servicio público local tiene que ser. Y tenemos que poner en la agenda que el servicio público local tiene que ser un mecanismo en la nueva Argentina que construyamos, nacional y popular, un nuevo mecanismo de distribución del ingreso. Tenemos que trabajar en ese sentido y sembrar para en algún momento cosechar. Rubén no me deja mentir, cuando nosotros empezamos a plantear, yo fui secretario de la Juventud de la provincia en el 2002-2003. Después de que en el 2001 estuvimos en Plaza de Mayo y en el McDonald's de 9 de Julio y de Diagonal Norte. Era una juventud bastante revoltosa la nuestra. Acá veo algunos tan viejos, tan hecho mierda, lo veo ahí a Santín, pero por ahí lo vi que estaba hecho mierda, pobre. Pero en su momento era joven. Pero a lo que voy. En ese momento, en el primer Congreso de Juventud de los Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, las dos conclusiones a las que habíamos llegado eran derogación de la 11757, que era la flexibilización laboral de los 90 sobre los trabajadores municipales de la Provincia de Buenos Aires, que se reprodujo en todas las provincias y que hay muchas provincias que todavía la sufren. Y paritaria ya, decía. Nuestros dirigentes no sabían ni lo que era una paritaria, porque nunca los trabajadores municipales habíamos tenido paritario. Siempre habíamos tenido un sentido estatutario de la relación laboral, un estatuto unilateral, en donde la política dictaba un estatuto, el patrón era el único lugar donde regulaba el trabajo municipal. Nosotros con la ley 14656 rompimos eso y pasamos a una situación contractual del trabajo, que tiene una relación bilateral donde el trabajador pasa a ser un sujeto activo de la relación laboral, porque también escribe su propia ley de reglamentación laboral con los convenios colectivos de trabajo. Tenemos como 80 convenios colectivos de trabajo ya, en la provincia de Buenos Aires, de 135. Generando derechos, donde el trabajador municipal se empoderó a través de su organización y escribió, yo siempre pongo un ejemplo que es muy de la facultad, pero el Leviatán de Hobbes dice, establece la sociedad sobre la espada y la palabra.
La palabra y la espada. La palabra, el poder de la palabra que es hacer las leyes. Y la espada, que es la coerción para hacerla cumplir. Los trabajadores municipales nunca habíamos tenido la palabra en la provincia de Buenos Aires. Porque nuestra ley, nuestra reglamentación laboral la armaba otro. Nosotros empezamos a tener la palabra a partir de la ley 14656, en donde los trabajadores empezaron a escribir su propia relación laboral, su propia ley que regulaba su trabajo. Ese fue un hecho sustancial. Bueno, nosotros tenemos que seguir caminando y tenemos que seguir avanzando. Tenemos que ir a una negociación colectiva nacional. Tenemos que plantearlo, tenemos que trabajarlo, tenemos que sembrarlo, tenemos que regarlo, tenemos que hacerlo crecer, tenemos que... No va a ser inmediato, no hay generación espontánea. Yo no creo en la generación espontánea. Todo es trabajo. Todo es trabajo y todo es lucha. Y los trabajadores y las trabajadoras municipales sí sabremos de eso. De que todo es trabajo y todo es lucha. Y que todo cuesta. Porque nunca nos regalaron nada y estamos seguros que no nos lo van a regalar. Lo vamos a conquistar. Lo vamos a conquistar en la calle. Lo vamos a conquistar con la lucha. ¿Quién dirá? Cuando empezamos a plantear desde la federación que queríamos paritaria en la provincia de Buenos Aires, muchos compañeros decían que era imposible. ¿Cuántos compañeros dijeron, no, eso no lo podemos conquistar más? Y nosotros movilizábamos a la planta. ¿Cuánto estuvimos? Más de 10 años. Y movilizábamos a la planta. Dice, no, otra vez tenemos que ir a La Plata, no lo vamos a conseguir más. Y nosotros movilizábamos a la planta. Y hablábamos con las trabajadoras, con los trabajadores, y íbamos adelante. Y lo conquistamos. Y en determinado momento lo conquistamos. Bueno, de la misma manera tenemos que hacer a nivel nacional. Tenemos una confederación federal, con presencia en las 23 provincias. Yo veo acá compañeros, la veo acá Jorgelina de Río Cuarto, Córdoba, lo veo al Seba de Jujuy, acá el compañero Contreras de Tucumán, el Coqui de Formosa, y así allá de Mendoza, Freddy, Nancy, bueno, lo veo al Manzanita, allá afuera, quedó afuera el Manzanita, de Chipoletti, la veo también a la compañera Marcela de Puerto Madre, bueno, tenemos que lucharla. Y la única forma que conocemos nosotros es generando poder. Suele pasar. Nosotros la receta que tenemos, y no le tenemos miedo a la palabra, nuestros sindicatos tienen que ser más poderosos. Tenemos que construir poder y tenemos que construir correlación de fuerza. Porque nadie nos va a regalar nada. A mí me hubiese gustado que esté el gringo que hoy estaba haciendo una asamblea en Córdoba, porque el sindicato de Córdoba también es otro ejemplo de esto, como la FESIMUB en la provincia de Buenos Aires. Construir poder, que los trabajadores tengan poder, que no tengamos miedo de decir que queremos que los trabajadores tengan más poder, porque esa correlación de fuerza va a redundar en mejoras para la calidad de vida de las trabajadoras y los trabajadores. Así que compañeras, compañeros, para terminar, antes que la tos me termine de consumir, ya dejé de fumar igual hace mucho tiempo, le vuelvo a decir, gracias por venir, gracias por estar, pero más que todo, gracias por ser parte de esta construcción colectiva. Esta construcción colectiva que es nuestra FESIMUB, que es nuestra CTM, que es cada uno de nuestros sindicatos y nuestras organizaciones en todo el país, en la unidad, en la organización, con la conciencia firme de que la victoria de nuestra organización es la victoria de las trabajadoras y los trabajadores municipales. Y ahí seguramente, y hasta ahí, no vamos a parar para encontrarnos. Hasta la victoria siempre. Gracias, compañera. Gracias, compañeros. Y que viva Perón. Desde acá, desde la Sociedad Rural Argentina, y que viva Perón, y que viva Néstor, y que viva Cristina, y que viva Luca. Muchas gracias.